Con la muerte de papá comenzó una pesadilla a cercenarse sobre nuestros días. Yo miraba a mamá con reproche, pensando que debiera habernos preparado con tiempo para una cosa como aquella, porque nunca habíamos tenido animales que de pronto se nos muriesen, enseñándonos así algo sobre lo que se pierde a causa de la muerte. Alguien, alguna persona mayor, debiera habernos advertido que los que son jóvenes y encantadores, los que son necesarios, a veces mueren también. Pero ¿cómo decir estas cosas a una madre que parecía como si el destino estuviese haciéndola pasar por el agujero que deja, al desprenderse, un nudo en una tabla de madera y sacándola de él toda delgada y plana? ¿Era posible hablar francamente con alguien que no quería hablar, ni comer, ni cepillarse el pelo, ni ponerse los bonitos vestidos que atestaban su armario? Tampoco quería atender a nuestras necesidades. Menos mal que las amables vecinas venían a ocuparse de nosotros y nos traían comida que habían preparado en sus casas. Nuestra casa estaba llena hasta rebosar de flores, comida casera, jamones, panecillos calientes, pasteles y empanadas. Toda la gente que había querido, admirado y respetado a nuestro padre llegaba en manadas, por lo que estaba sorprendida de lo conocido que era. Y sin embargo, me sentía irritada cada vez que alguien venía a preguntar cómo había muerto y a decir que era una lástima que una persona tan joven muriese así, cuando tanta gente inútil e incapaz seguía viviendo año tras año como un verdadero estorbo para la sociedad. Por lo que había oído y adivinado, era evidente que el destino es cruel cegador, nunca amable, con muy poco respeto por los que son amados y necesarios. Los días de la primavera pasaron, e hizo su aparición el verano, y el dolor, por mucho que uno tratase de alimentar sus quejidos, tiende siempre a ir diluyéndose, y la persona llorada, tan real, tan querida, va convirtiéndose en una sombra confusa, levemente inasequible a la vista. Un día, mamá estaba sentada, tan triste, que se diría que había olvidado hasta cómo sonreír. Mamá, le dije sonriente, esforzándome por animarla. Voy a hacer como si papá estuviera vivo todavía, que se ha marchado a otro de sus viajes de negocios, y que no tardará en volver y entrar con grandes pasos por la puerta, y que nos llamará igual que solía hacer. Venid a saludarme con besos. Y entonces, ¿a que sí? Nos sentiremos todos mejor, sin falta, como si estuviera vivo en alguna parte, vivo donde no podemos verle, pero de donde podemos esperar que vuelva en el momento menos pensado. No, Katy, repuso mamá, tienes que aceptar la verdad. No trates de buscar consuelo en la ficción. ¿Me oyes? Tu padre está muerto y su alma ha subido al cielo. Y a tu edad, ya deberías darte cuenta de que nadie ha vuelto nunca jamás del cielo. En cuanto a nosotros, nos las arreglaremos lo mejor que podamos sin él. Pero eso no quiere decir que vayamos a escapar de la realidad, sin enfrentarnos con ella. La vi levantarse de la cama y comenzar a sacar cosas del frigorífico para el desayuno. Mamá, empecé de nuevo tanteando cuidadosamente el camino a fin de que no volviera a enfadarse. ¿Podremos arreglárnosla sin él? Yo haré lo que esté a mi mano para que todos salgamos adelante, replicó con voz apagada y como aplanada. ¿Tendrás que ponerte a trabajar ahora como la señora Johnston? Tal vez. Quizá no sea preciso. La vida está llena de sorpresas, Katy, y algunas de ellas son desagradables, como has podido comprobar. Pero recuerda, tú por lo menos tuviste la gran suerte de disfrutar durante casi 12 años de un padre que te consideraba como algo muy importante. Porque me parezco a ti,
repliqué sintiendo aún aquella envidia que siempre alimenté de sentirme como una segundona junto a ella. Me miró un momento, sin dejar de pasar revista al contenido del repleto frigorífico. Te voy a decir una cosa, Katy, que nunca te he dicho. Tú eres ahora muy parecida a como yo era a tu edad, pero tu personalidad no es como la mía. Tú eres mucho más agresiva, mucho más decidida. Tu padre solía decir que eras como su madre y él quería mucho a su madre. ¿Es que todo el mundo no quiere mucho a su madre? No, repuso ella con una extraña expresión. Hay madres a las que es imposible amar porque no quieren que se les ame. Sacó tocino y huevos del frigorífico. Luego se volvió hacia mí para cogerme en sus brazos. Querida Katy, tu padre y tú tenían una relación muy íntima, y me figuro que lo echarás de menos mucho más precisamente por eso, más que Christopher o que los gemelos. Lloré con desconsuelo contra su hombro. Odio a Dios por habérselo llevado. Debería haber esperado a que fuese viejo. Papá no estará con nosotros cuando yo sea bailarina y Christopher médico. Ahora que se ha ido, ya nada parece tener importancia. A veces, replicó ella con voz tensa, la muerte no es tan terrible como piensas. Tu padre nunca envejecerá ni se volverá achacoso. Seguirá siempre joven y tú lo recordarás siempre así. Joven, guapo, fuerte. No llores más, Katy, porque como tu padre solía decir, siempre hay alguna razón para todo y una solución para cualquier problema. Y yo estoy esforzándome por hacer las cosas lo mejor posible. Éramos 4 niños que avanzábamos a ciegas por entre los pedazos de nuestro dolor y nuestra privación. Jugábamos en el jardín tratando de hallar consuelo en la luz del sol, sin darnos cuenta en absoluto que nuestras vidas muy pronto iban a cambiar de manera tan drástica y tan dramática que palabras como jardín se convertirían para nosotros en sinónimo de cielo y en algo igual de remoto. Una tarde, poco después del funeral de papá, Christopher y yo estábamos en el jardín con los gemelos, estos sentados en la playa que les habíamos hecho con arena. Jugaban con palas y cubos, pasando interminablemente arena de un cubo a otro, charlando sin cesar en la extraña jerga que solo ellos entendían. Cory y Carrie eran gemelos fraternos, más bien que idénticos, y sin embargo, formaban como una sola unidad, muy compenetrados el uno con el otro. Habían construido un muro en torno a sí, convirtiéndose de esta manera en defensores y guardianes de su despensa llena de secretos. Se sentían el uno al otro, y con eso estaban contentos. Pasó la hora de cenar. Teníamos miedo de que ahora hasta las comidas fuesen suprimidas, de manera que sin esperar siquiera a que la voz de mamá nos llamase, cogimos las manos regordetas de los gemelos y los llevamos con nosotros a la casa. Allí encontramos a mamá, sentada ante el escritorio grande de papá. Estaba escribiendo lo que parecía ser una carta muy difícil a juzgar por el número de hojas de papel empezadas y descartadas. Escribía a mano, con el ceño fruncido, deteniéndose constantemente para levantar la cabeza y mirar al espacio. Mamá, son casi las 6 y los gemelos están empezando a tener hambre. Un momento, pidió ella distraída. Estoy escribiendo a tus abuelos que viven en Virginia. Los vecinos nos han traído comida para una semana. Haz el favor de poner un poco de carne en el horno, Katy. Era la primera comida que casi hacía yo sola. Ya había puesto la mesa y la carne estaba calentándose, la leche servida, cuando mamá por fin vino a ayudarme. Daba la impresión de que mamá tenía cartas que escribir y sitios a donde ir todos los días desde la muerte de nuestro padre.
dejándonos al cuidado de la vecina de al lado. Por la noche, mamá se sentaba ante el escritorio de papá, abría un libro de cuentas verde y se dedicaba a revisar montones de cuentas. Ya nada era agradable, nada. A menudo mi hermano y yo bañábamos a los gemelos, les poníamos pijama y los metíamos a la cama. Entonces, Christopher se iba corriendo a su cuarto a estudiar, mientras yo me acercaba a mi madre en busca de algún medio de hacer que la felicidad volviese a brillar en sus ojos. Unas semanas más tarde, llegó una carta en respuesta a las muchas que mamá había escrito a sus padres en Virginia. Inmediatamente mamá empezó a llorar. Antes incluso de abrir el grueso sobre color crema, estaba llorando. Lo abrió torpemente, con una plegadera y con manos temblorosas. Desplegó 3 hojas de papel, leyendo la carta entera 3 veces. Mientras la leía, las lágrimas resbalaban lentamente por sus mejillas, manchándole el maquillaje con largas listas pálidas y relucientes. Nos había hecho venir del jardín en cuanto recogió el correo del buzón que había junto a la puerta, y ahora estábamos los 4 sentados en el sofá del cuarto de estar. Veía su suave rostro, claro de porcelana de Dresde, que iba transformándose en algo frío, duro, decidido. Sentí un escalofrío que me recorría la espina dorsal. A lo mejor era porque llevaba mirándonos largo tiempo, demasiado largo tiempo. Luego volvió a mirar la carta que tenía en sus manos temblorosas, después a las ventanas, como si fuera a encontrar en ellas alguna respuesta a los problemas de la carta planteada. Mamá estaba muy rara y nos hacía a todos sentirnos intranquilos y estar insólitamente callados, porque ya estábamos bastante acobardados en aquel hogar sin padre, para que además se nos echara encima una carta de 3 hojas que dejaba a mi madre muda y le ponía un brillo duro en la mirada. ¿Y por qué nos miraba de aquella manera tan extraña? Al fin carraspeó y comenzó a hablar, pero su voz sonaba fría, completamente distinta a su tono habitual, suave y cálido. Su abuela ha contestado por fin a mis cartas, anunció con voz fría, a todas esas cartas que le había escrito. Y bueno, pues ella está de acuerdo. Dice que podemos ir a vivir con ella. Buenas noticias, justamente lo que llevábamos tanto tiempo esperando, y por eso deberíamos sentirnos contentos. Pero mamá cayó de nuevo en el mismo silencio caviloso y malhumorado, y continuaba sentada allí mirándonos fijamente. ¿Qué le ocurría? ¿Es que no sabe que éramos de ella y no 4 hijos de cualquier otra persona, posados allí como pájaros en una cuerda de tender la ropa? Christopher, Katy, ya tienen 14 y 12. Tienen edad de comprender y también tienen edad de cooperar y de ayudar a su madre a salir de una situación desesperada. Hizo una pausa. Se llevó agitadamente una mano a la garganta, tocándose la cuenta del collar, y suspiró hondo. Parecía al borde de las lágrimas y yo me sentía muy triste, llena de compasión por la pobre mamá, sin marido. Mamá, ¿todo bien? Sí, naturalmente, queridita, claro que sí. Trató de sonreír. Tu padre, que en paz descanse, esperaba vivir hasta muy viejo y así llegar a reunir una fortuna suficiente con su trabajo. Él era de una familia que sabía ganar dinero, y por eso yo no tenía la mayor duda de que todo iba a salir como él quería, siempre y cuando hubiera tenido tiempo. Pero 36 años no es edad para morir, y la gente tiende a pensar que no les va a pasar nunca nada a ellos, solo a los demás. No pensamos en la posibilidad de un accidente, ni tampoco que vamos a morir jóvenes. La verdad es que su padre y yo
Pensamos que envejeceríamos juntos y esperábamos ver a nuestros nietos antes de morir también juntos, el mismo día, de manera que ninguno de los dos quedaría solo echando de menos al que murió antes. Volvió a suspirar. Debo confesarles que vivíamos muy por encima de nuestros recursos actuales y que habíamos confiado mucho en el futuro, gastando dinero antes de tenerlo en la mano. No le culpes a él, fue culpa mía. Él conocía bien la pobreza, pero yo no tenía la menor idea. Ya se acordarán de cómo solía reñirme. Bueno, cuando compramos la casa, por ejemplo, él decía que con 3 dormitorios tendríamos bastante, pero yo quería 4, e incluso 4 no me parecían suficientes. Fíjense, vean a su alrededor. Tenemos una hipoteca de 30 años sobre esta casa, y nada de lo que hay aquí nos pertenece realmente, ni los muebles, ni los coches, ni los electrodomésticos de la cocina o la lavadora. Nada, lo que se dice nada está terminado de pagar. Sentimos miedo, nos asustamos. Ella hizo una pausa y su rostro se puso de un rojo vivo, mientras sus ojos pasaban revista al bello cuarto de estar que también le iba a su belleza. Sus delicadas cejas se fruncieron con angustia. Pero aunque su padre me reñía un poco, también él quería estas cosas. Me dejaba hacer porque me quería. Y pienso que llegué a convencerle de que todos estos lujos eran absolutamente necesarios. Y acabó por ceder porque los dos teníamos una tendencia a satisfacer con demasiada facilidad nuestros caprichos. Esta era otra de las cosas en que nos parecíamos. Su expresión se transformó, sumiéndose en solitaria reminiscencia. Luego prosiguió, con la misma voz que era como de otra persona. Y ahora, todas nuestras bellas cosas nos las van a quitar. Legalmente, esto se llama recuperación. Y es lo que ocurre siempre que la gente no tiene dinero suficiente para terminar de pagar lo que ha comprado. Ese sofá, por ejemplo, hace 3 años costó $800 y lo hemos pagado todo menos $100. Pero a pesar de todo se lo van a llevar y perderemos todo lo que hemos pagado, todo lo que tenemos. Y eso es perfectamente legal. No solo perderemos los muebles y la casa, sino también los coches, todo, excepto la ropa y los juguetes. Me permitirán quedarme con mi anillo de boda y he escondido el anillo de pedida que es de diamantes, de manera que tengan cuidado de no contar a nadie que venga aquí a revisar las cosas que yo tenía un anillo de pedida. Ninguno de nosotros preguntó quiénes podrían venir. La verdad es que ni siquiera se me ocurrió preguntarlo. No era el momento, y más adelante la cosa pareció perder importancia. Los ojos de Christopher buscaron los míos. Yo trataba a ciegas de comprender y me esforzaba por no sentirme ahogada por la comprensión. Me sentía hundirme, ahogándome en aquel mundo de las personas mayores, de muerte, deudas. Mi hermano alargó su mano y cogió la mía, apretándome los dedos en un ademán de protección fraternal. ¿Acaso yo era un cristal de ventana tan fácil de leer que hasta él, mi verdugo, se sentía inclinado a consolarme? Traté de sonreír para demostrarme a mí misma lo adulta que era, y de esta manera paliar la sensación de temblor y debilidad que estaba penetrándome ante la noticia de aquella gente. Quienes fuesen, iban a quitárnoslo todo. No quería que ninguna otra niña viviera en mi bonita habitación rosa y menta, durmiera en mi cama, jugara con las cosas que yo quería,
mis muñecas en miniatura, mi caja de música de plata de ley, con su bailarina rosa. ¿Es que me iban a quitar también esas cosas? Mamá observó a mi hermano y a mí con gran interés y volvió a hablar, con un asomo de su antigua dulzura en la voz. No pongan esa cara de angustia, porque las cosas no están tan mal como yo las he expuesto. Tienen que perdonarme por haber sido tan desconsiderada como para olvidarme de lo pequeños que son todavía. Les he dado primero las malas noticias, guardando las buenas para el final. Bueno, ahora viene lo bueno. No van a creer lo que les voy a contar. Mis padres son ricos, si no ricos de clase alta, ricos, muy ricos, escandalosa, increíble, pecaminosamente ricos. Viven en una casa grande y bella en Virginia, una casa como nunca han visto antes. De sobra lo sé yo, que nací y crecí allí. Cuando vean la casa, esta les parecerá una cabaña en comparación con ella. ¿No les dije que vamos a vivir con ellos? ¿Con mis padres? Nos ofreció de esa forma este pequeño motivo de alegría, con una sonrisa débil y nerviosamente agitada que no consiguió liberarme de las dudas que con su actitud y lo que nos acababa de decir me habían invadido. No me gustaba la manera con que sus ojos evitaban culpablemente los míos, escabulléndose cada vez que trataba de mirarla. Pensé que estaba ocultando algo, pero era mi madre y papá ya no estaba con nosotros. Cogí a Carrie y la senté en mi regazo, apretando su cuerpecito cálido contra el mío. Alisé los rizos dorados y húmedos que le caían sobre la frente redonda. Se le cerraban los párpados y sus labios gruesos de rosa hacían pucheros. Eché una ojeada a Cory, que se apretaba contra Christopher. Los gemelos están cansados, mami. Tienen que cenar. Hay tiempo de sobra para cenar, me cortó ella impaciente. Hay que hacer planes y preparar el equipaje, porque esta noche tomaremos el tren. Los gemelos pueden comer mientras hacemos el equipaje. Toda su ropa debe de caber en 2 maletas solamente, de modo que quiero que no se lleven más que la ropa favorita y los juguetes de los que no puedan separarse. Un juego solamente. Ya les compraré juegos de sobra cuando estemos allí. Katy, tú eliges la ropa y los juguetes que te parezca que prefieren los gemelos, pero solo unas pocas cosas. No podemos llevarnos en total más que 4 maletas, y a mí me hacen falta 2 para mis cosas. Vaya, de modo que la cosa iba de veras. Teníamos que irnos, abandonarlo todo, y yo tenía que meterlo todo en 2 maletas solamente, y mi hermano y mi hermanita tendrían que compartirlas conmigo. Mi muñeca Ann, por sí sola, ocuparía media maleta, y a pesar de eso, no podía dejarla. Era mi muñeca más querida, la que me regaló mi papá cuando yo solo tenía 3 años. Me eché a llorar, y así quedamos, con nuestros rostros llenos de angustia fijos en mamá. La hicimos sentirse terriblemente inquieta porque se agitó y comenzó a pasear por el cuarto. Ya les dije que mis padres son lo que se dice riquísimos. Nos dirigió a Christopher y a mí una mirada como aquilatando el efecto de esta información y luego apartó el rostro, ocultándolo. Mamá, preguntó Christopher, ¿algo va mal? Me maravillé de que pudiera preguntar tal cosa cuando era evidente, a más no poder, que todo iba mal. Mamá continuó dando vueltas por el cuarto. Sus piernas largas y bien formadas sobresalían por la abertura delantera de su fina bata negra, incluso de luto, de negro
era bella, hasta sus ojos llenos de turbación y hundidos en sombras. Todo. Era muy guapa y yo la quería mucho. Santo cielo, cuánto la quería. Todos la queríamos mucho. Justamente enfrente del sofá, mamá dio media vuelta y la gasa negra de su bata se abrió como la falda de una bailarina, mostrando sus bellas piernas, desde los pies hasta las caderas. Queridos, comenzó, ¿qué podría pasar de malo viviendo en una casa tan bonita como la de mis padres? Yo allí nací, crecí allí, excepto los años de que me mandaron interna al colegio. Es una casa enorme, preciosa, y constantemente están añadiéndole nuevas habitaciones, aunque bien sabe Dios que ya tiene de sobra. Sonrió, pero en esa sonrisa había algo que parecía falso. Sin embargo, hay una cosa poco importante que tengo que decirles antes de que conozcan a mi padre, su abuelo. Su voz, al decir esto, vaciló y volvió a sonreírnos con la misma sonrisa extraña, oscura. Hace muchos años, cuando yo tenía 18, hice una cosa muy grave, algo que mi padre encontró mal y que mi madre tampoco aprobó. Pero ella no me iba a dejar nada, de manera que no cuenta. Pero, a causa de lo que hice, mi padre me borró de su testamento, de modo que estoy desheredada. Tu padre solía decir galantemente que yo había caído en desgracia. Su padre siempre se las arreglaba para ver el lado bueno de todo y decía que le daba igual. ¿En desgracia? ¿Qué quería decir con eso? Yo no podía imaginarme a mi madre haciendo algo tan malo que su propio padre se volviera contra ella, llegando hasta privarla de cosas que por derecho eran suyas. Sí, mamá, comprendo perfectamente lo que quieres decir, intervino Christopher. Hiciste algo que a tu padre le pareció mal, y en vista de ello, aun cuando estabas incluida en su testamento, mandó a su abogado que te excluyera de él sin más, sin detenerse a pensarlo, de manera que ahora no heredarás ninguna de sus posesiones cuando él pase a mejor vida. Sonrió muy satisfecho de sí mismo porque sabía más que yo. Siempre sabía responder a todo. Siempre que estaba en casa tenía la nariz metida en un libro. Aunque fuera al aire libre, era tan salvaje y bruto como los demás chicos del vecindario. En casa, siempre lejos de la televisión. Mi hermano mayor era un ratón de biblioteca. Como siempre, tenía razón. Sí, Christopher, nada de lo que tiene mi padre pasará a mí cuando él muera, o a través de mí a ustedes. Por eso tuve que escribir tantas cartas a casa en vista de que mi madre no me contestaba. Volvió a sonreír, esta vez con amarga ironía. Pero como soy la única heredera que le queda, espero poder volver a caer en gracia. Lo que pasa es que en otros tiempos yo tenía 2 hermanos, pero los 2 murieron en un accidente y ahora soy la única que queda para heredar. Dejó de pasear nerviosamente por el cuarto. Se llevó la mano a la boca, movió la cabeza y añadió con una voz nueva, como de quien dice algo aprendido de memoria. Es mejor que les diga otra cosa. Su verdadero apellido no es Dolanganger, sino Foxworth. Y Foxworth es un apellido muy importante en Virginia. ¡Mamá!, exclamé escandalizada. ¿Es legal cambiar de apellido y poner uno falso en las partidas de nacimiento? La voz de mamá se llenó de impaciencia. Por Dios bendito, Katy, los apellidos se pueden cambiar legalmente, y el de Dolanganger, además, nos pertenece más o menos. Tu padre lo tomó de unos lejanos antepasados suyos. Le pareció que era un apellido divertido, una especie de broma, y para lo que él quería le venía muy bien.
¿Y qué era lo que quería?, pregunté. ¿Por qué iba a querer papá cambiar un apellido como Fosworth, tan fácil de escribir, por otro largo y difícil como Dolanganger? Katy, estoy cansada, replicó mamá, dejándose caer en la silla más cercana. Muchos detalles legales que arreglar. No tardarás en entenderte de todo. Te lo explicaré. Te aseguro que te seré completamente franca. Pero por favor, ahora déjame respirar tranquila. ¿Qué día aquel? Primero nos enteramos de que aquella gente misteriosa venía a llevarse todas nuestras cosas, incluso nuestra casa, y luego que ni siquiera nuestro apellido era verdaderamente nuestro. Los gemelos, arrebujados en nuestro regazo, estaban ya medio dormidos y eran demasiado pequeños para comprender aquellas cosas. Además, ni siquiera yo, a pesar de que tenía ya 12 años y era casi una mujer, podía entender por qué motivo mamá no parecía verdaderamente contenta ahora que podía volver a casa de sus padres y a quienes hacía 15 años que no veía. Abuelos secretos a quienes nosotros creíamos muertos hasta poco después del funeral de mi papá. Y hasta aquel día no nos enteramos tampoco de la existencia de 2 tíos que habían muerto en accidente. Entonces me di cuenta bastante clara de que nuestros padres habían vivido plenamente sus vidas antes incluso de tener hijos, y que nosotros no éramos tan importantes después de todo. Mamá, comenzó Christopher, tu bella y grandiosa casa de Virginia nos parece muy bien, pero a nosotros nos gusta más esto. Aquí tenemos a nuestros amigos, todo el mundo nos conoce, y yo, personalmente, te aseguro que no quiero mudarme. ¿Por qué no vas a ver al abogado de papá y le dices que vea la manera de que podamos seguir aquí, con nuestra casa y nuestros muebles? Sí, mamá, por favor, es mejor que nos quedemos aquí, coincidí. Mamá se levantó rápidamente de la silla y se puso a dar grandes pasos por el cuarto. Cayó de rodillas ante nosotros y sus ojos quedaban entonces a la altura de los nuestros. Vamos a ver, escúchenme, pidió cogiéndonos a mi hermano y a mí de la mano y apretándonos a los dos contra su pecho. Yo lo he pensado también. He reflexionado sobre la manera de poder seguir aquí, pero es que no hay ningún remedio en absoluto, porque no tenemos dinero para pagar los plazos mensuales y yo no soy capaz de ganar un sueldo suficiente para mantener a 4 niños y a mí. Mírenme, ¿saben lo que soy? Pues un bonito e inútil adorno que siempre pensó que tendría a su lado a un hombre que cuidase de ella. No sé hacer nada, ni siquiera sé escribir a máquina. Sé muy poco de cuentas, sé bordar muy bien, de aguja y también en estambre, pero ese tipo de habilidades no sirve para ganar dinero. Es imposible vivir sin dinero. No es el amor lo que hace girar al mundo, sino el dinero. Y mi padre tiene tanto dinero que no sabría qué hacer con él, y no tiene más heredero vivo que ahora yo. En otros tiempos, a mí me quería más que a sus 2 hijos, de modo que no deberá ser difícil ahora recuperar su afecto. Entonces, mandará llamar a su abogado y le dirá que ponga mi nombre en el testamento nuevo y lo heredaré todo. Tiene 66 años y está al borde de la muerte a causa de una enfermedad cardíaca. A juzgar por lo que me escribió mi madre en hoja aparte para que mi padre no lo leyese, a su abuelo le quedan 2 o 3 meses de vida como mucho. Eso me dará tiempo de sobra para hacer que vuelva a quererme como solía, y cuando muera, toda su fortuna será mía, nuestra. Nos veremos libres para siempre de toda preocupación económica, libres de ir a donde queramos, libres de hacer lo que deseemos, libres de viajar, de comprar todo cuanto se nos antoje, todo cuanto se nos antoje. Y no crean que hablo de 1 o 2 millones, sino de muchos,
muchos millones, a lo mejor hasta miles de millones. La gente que tiene dinero en esas cantidades a veces ni siquiera se da cuenta de lo que eso vale, porque lo tienen invertido en muchos negocios y son dueños de muchas cosas, como bancos, líneas aéreas, hoteles, grandes almacenes, navieras. La verdad, no se dan cuenta del tipo de imperio que su abuelo controla, incluso ahora que está al borde de la muerte. Tiene el genio de ganar dinero. Todo lo que toca lo convierte en oro. Sus ojos refulgían. El sol entraba por las ventanas del cuarto de estar, desparramando ráfagas de luz de la diamantina sobre su cabellera. Ya parecía más rica que nadie. Pero mamá, ¿cómo había surgido todo aquello justamente después de la muerte de nuestro padre? Christopher, Kathy, ¿están escuchándome? ¿Están usando su imaginación? ¿Se dan cuenta de lo que puede hacer con tantísimo dinero? El mundo y todo cuanto contiene es suyo. Con dinero se consigue poder, influencia, respeto. Tengan fe en mí. Enseguida volveré a ganarme el corazón de mi padre. En cuando me vuelva a ver y se dé cuenta de que estos 15 años que llevamos separados han sido una pérdida de tiempo inútil. Es viejo, está enfermo. Se pasa la vida en el primer piso, en un cuartito pequeño al otro lado de la biblioteca. Tiene enfermeras que cuidan de él, día y noche, criados que están atentos a sus menores deseos, y yo soy lo único que le queda. No tiene a nadie más que a mí. Hasta las enfermeras encuentran innecesario subir las escaleras, porque tienen su propio cuarto de baño en el primer piso. Una noche le haré aceptar la idea de conocer a sus 4 nietos, y entonces bajarán las escaleras y entrarán a su cuarto. Él quedará encantado, encantado de lo que verán sus ojos. 4 preciosos niños que son la perfección misma en todos sus detalles, y no tendrá más remedio que quererlos, a cada uno de los 4. Créanme, la cosa saldrá bien, saldrá exactamente como les digo, y les prometo que haré todo lo que me mande mi padre, por mi propia vida, por todo cuanto considero sagrado y querido, o sea, por los hijos que hizo mi amor su padre. Pueden creerme, les prometo que muy pronto seré la heredera de una fortuna que sobrepasa la imaginación, y gracias a mí, todos sus sueños serían realidad. Yo tenía la boca abierta de par en par. Estaba completamente dominada por su apasionamiento. Eché una ojeada a Christopher y le vi que miraba fijamente a mamá con ojos llenos de incredulidad. Los gemelos estaban ya al borde aterciopelado del sueño. No habían oído nada de todo aquello. Íbamos a vivir en una casa tan grande y tan rica como un palacio. En aquel palacio tan grandioso, donde había criados atentos a nuestros menores deseos, seríamos presentados al rey Midas, que no tardaría en morir, y entonces nosotros tendríamos todo el dinero y podríamos poner al mundo entero a nuestros pies. Íbamos a entrar en posesión de riquezas increíbles. Yo sería exactamente igual que una princesa. Y a pesar de todo, ¿por qué no me sentía verdaderamente contenta? Katy, dijo Christopher dirigiéndome una sonrisa feliz de oreja a oreja. Todavía podrás ser bailarina de ballet. No creo que el dinero sirva para comprar talento o para convertir a un chico bien en médico. Pero cuando llegue el momento de ponernos a trabajar y ser gente seria, que nos quiten lo bailado. No podía llevarme la caja de música de plata de ley, con la bailarina rosa encima. La caja de música era cara y había sido incluida en la lista como cosa de valor para compensar a esa gente. No podía quitar de las paredes los estantes de mis muñecas, ni tampoco las muñecas de miniatura. Apenas podía llevarme nada de todo lo que papá me había regalado, excepto el pequeño anillo que llevaba en el dedo, con una piedra semipreciosa tallada en forma de corazón.
Y como decía Christopher, en cuanto fuéramos ricos, nuestras vidas serían como una larga fiesta. Así es como vive la gente rica, sin duda, felizmente, contando el dinero y haciendo planes divertidos. Diversiones, juegos, fiestas, riquezas increíbles, una casa grande como un palacio, con criados que vivían encima de un gran garage donde se guardaban por lo menos 9 o 10 coches caros. ¿Quién iba a creer que mi madre procedía de una familia así? ¿Por qué la reñía a papá tanto por gastar dinero sin cuidado, cuando a ella le habría bastado con escribir a su casa entonces, mendigando un poco, aunque fuese humillante? Bajé despacio al recibidor desde mi cuarto y me quedé quieta un momento ante la caja de música de plata, sobre la que mi bailarina rosa estaba en posición de arabesco al abrirse la tapa, de modo que podía verse a sí misma en el espejo. Oí la música que tocaba. Gira, bailarina, gira. Podía robarla si tuviera algún sitio donde esconderla. Adiós, cuarto blanco y rosa, de paredes color menta. Adiós, camita blanca con el cielo suizo de motas que me había visto enferma de sarampión, paperas y viruela. Adiós, otra vez adiós a ti, papá, porque cuando me vaya de aquí ya no podré imaginarte sentado a un lado de mi cama, cogiéndome la mano, ni te veré venir desde el cuarto de baño con un vaso de agua. La verdad es que no me gusta irme de aquí, papá. Preferiría quedarme y conservar tu recuerdo junto a mí. Katy, mamá me llamaba desde la puerta. No te quedes ahí llorando. Una habitación no es más que eso, una habitación. Vivirás en muchas habitaciones antes de que te mueras, y de manera que date prisa. Recoge tus cosas y las de los gemelos, mientras yo hago mi equipaje. Antes de morirme, viviré en 1000 habitaciones, o más, me susurraba una vocecita en el oído, y le creí.